El bestiario de Axlin, de Laura Gallego. Capítulo 7. Fue más difícil de lo que había imaginado en un principio. El camino parecía no tener fin. Seguía hacia adelante y se perdía en el horizonte, partiendo en dos un páramo inmenso bajo un cielo eterno. Axlin empezó a echar de menos la sombra protectora de la empalizada desde el mismo instante en que se cayeron las puertas. Tenía la sensación de que el exterior era demasiado abierto para ser seguro. Luchó contra el impulso de dar media vuelta, correr de nuevo hasta la empalizada y golpear las puertas suplicando que la dejasen entrar. Se esforzó en mirar al frente, sentada muy tiesa en la parte posterior del carro, pero temblaba de terror, con el estómago encogido, y acabó por ahobillarse en el fondo y cubrirse la cabeza con los brazos, como si así pudiese protegerse de los peligros que la guardaban más adelante. «No puedo seguir», susurró. «No puedo, tengo demasiado miedo». Bethsary le dirigió una mirada cargada de simpatía. «Le pasa a todo el mundo al principio», le confió. «No te voy a decir que estarás a salvo, porque los caminos son peligrosos, pero acabarás por acostumbrarte. No estamos tan indefensos como parece». Axlin no respondió. Permaneció un rato más así, encogida sobre sí misma, hasta que finalmente se atrevió a alzar la cabeza para mirar alrededor. A ambos lados del carro caminaban los escoltas, Penrose y Vixnan. El buhonero le había asegurado que ambos eran hábiles arqueros, aunque Penrose no tenía tanta experiencia como su compañero. La suplía, sin embargo, con una gran dosis de entusiasmo y buena voluntad. Se percató de que los ojos de la muchacha estaban fijos en él y le dedicó un guiño gracioso. «Las praderas son bastante seguras si no te sales de los caminos», le explicó. «La hierba no es muy alta, así que podemos ver a los robahuesos y a los galopantes desde lejos, y también a los crestados, si prestamos atención». «¿Qué es lo que no estás haciendo tú en estos momentos?», gruñó Vixnan. «Así que deja de parlotear y mantén los ojos abiertos». Penrose pareció decepcionado, pero obedeció. Axlin aún tenía el estómago anudado por el miedo, pero las palabras de la escolta habían despertado su curiosidad. No obstante, y dado que la advertencia de Vixnan parecía sensata, optó por dirigir sus preguntas a Bethsary para no distraer a los dos hombres. «Entonces», murmuró con un hilo de voz, «¿esos son los monstruos que hay por aquí? ¿Galopantes, crestados y robahuesos?» El buhonero se colocó una mano detrás de la oreja. «¿Cómo dices? No te entiendo bien. Soy un poco duro de oído, ¿sabes?» Axlin suspiró para sus adentros. Sabía que Bethsary había captado sus palabras a la perfección. Nadie sobrevivía tanto tiempo en los caminos siendo duro de oído. A menudo un siseo o un leve movimiento en el follaje podían suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Se incorporó un poco más y se arriesgó a asomar la cabeza por el costado del carro para otear el horizonte. Todo estaba tranquilo por el momento. «Galopantes, crestados y robahuesos», repitió con mayor seguridad. «¿Es lo que encontramos en este tramo del camino?» «Y nudosos, sí, aunque solo en las zonas arboladas», confirmó él. «Por este lugar no hemos visto otra cosa». Axlin ya no lo escuchaba, porque había vuelto la mirada hacia atrás y se había percatado de lo lejos que estaba ya de la aldea y de la seguridad de la empalizada. Se le escapó una pequeña exclamación de horror y volvió a acurrucarse en el fondo del vehículo. «No puedo hacer esto, no puedo», gimió. «Por favor, llévame de vuelta a casa». Bethsary se volvió para contemplarla con una ceja alzada mientras los escoltas se abstenían de intervenir. «Daré media vuelta si es lo que quieres», respondió. «Todavía estamos a tiempo». Axlin no dijo nada. Seguía temblando, tratando de hacerse más pequeña, como si así pudiese burlar a los monstruos que saliesen a su encuentro. «A 2 días de aquí, más o menos», prosiguió Bethsary, «podemos empezar a sufrir ataques de escuálidos y chasqueadores. Supongo que nunca los has visto de cerca, pero es lógico que prefieras volver a la seguridad de tu enclave». Hizo una pausa y añadió: «Además,
Los escuálidos son particularmente feos, incluso para tratarse de monstruos. Aisling asomó de nuevo la cabeza por el costado del carro, con precaución. Me han hablado antes de los escuálidos, dijo con cierta timidez, pero no sé mucho sobre los chasqueadores. Se sentó de nuevo con movimientos cautos y lentos, y alargó la mano para sacar su libro del zurrón. Cuéntame más, por favor, pidió finalmente. Vexari sonrió para sí mismo y comenzó a hablar. Aisling prestó atención, tomando notas de los datos que le parecían más interesantes. Cuando quiso darse cuenta, habían dejado atrás el enclave, y ni siquiera se divisaba a lo lejos la alta silueta de la empalizada. Se centró en su libro y trató de no dejarse llevar por el pánico. Era la primera vez que abandonaba la seguridad de su hogar, y, por descontado, jamás había llegado tan lejos. Por un lado, estaba aterrorizada. Por otro, aquella turbadora sensación de vértigo llevaba consigo la promesa de una libertad que nunca antes había experimentado. Se sentía como un pájaro arrojándose desde lo alto del nido por primera vez, sin saber si sería capaz de remontar el vuelo y elevarse hacia las alturas. Se aferró a su libro, recordándose a sí misma por qué estaba allí, y halló algo de consuelo en la seguridad que le infundía. Había decidido que llenaría aquellas páginas en blanco de conocimientos que pudieran llegar a ser útiles a otras personas, y eso era exactamente lo que haría. Con el tiempo, Vexari y sus escoltas se acostumbrarían a verla escribir con entusiasmo y colaborarían en su tarea, compartiendo con ella sus experiencias. En el pasado, Aisling había preguntado a menudo a los viajeros acerca de los monstruos, pero solo ahora, en el camino, tenía tiempo de sobra por delante para escucharlos y tomar nota de lo que decían. Con todo, nada de aquello era comparable con ver a los monstruos con sus propios ojos y a plena luz del día. A media mañana, Vixnan les ordenó guardar silencio de pronto. Vexari detuvo el carro mientras los escoltas cargaban sus arcos y se mantenían en tensión. ¿Qué pasa?, susurró Aisling. El buhonero le indicó silencio. Se incorporó en el pescante y desenvainó su daga, listo para luchar si hiciera falta. Ella detectó entonces una figura lejana en el prado. Parecía un caballo, especialmente corpulento, que se alzaba sobre unas poderosas patas y agitaba tras de sí una larga cola similar a un látigo. Un galopante, comprendió, y el corazón se le disparó dentro del pecho. Vixnan comprobó la dirección del viento y se relajó solo un poco. No nos han visto, susurró, y tenemos el viento a favor. No nos oye ni nos huele desde allí, por el momento. Entendido, asintió Vexari. Espolió a su caballo, que se puso de nuevo en marcha, aparentemente sin mostrarse inquieto o asustado. Se alejaron de allí despacio y en silencio. Solo cuando la figura del galopante desapareció tras un recodo del camino se sintieron un poco más seguros. Avanzaron deprisa, conscientes de que si el monstruo los detectaba, podría alcanzarlos con facilidad, pues aquellas criaturas corrían mucho más rápido que cualquier caballo. Por fortuna, eso no llegó a suceder. No vieron más monstruos en todo el día, pero las escoltas no bajaron la guardia. Llegaron al refugio poco antes del atardecer y se dispusieron a instalar el campamento. ¿Estaremos seguros aquí dentro?, preguntó Aisling inquieta. Los refugios eran construcciones erigidas junto a los caminos, pensadas para los que viajaban entre enclaves y se veían obligados a pasar una o varias noches al raso. Por lo que ella sabía, los más antiguos estaban construidos con piedra y eran más sólidos. Los más recientes, en cambio, eran de madera o de adobe y tenían que ser reparados cada cierto tiempo. Estaremos más seguros que en campo abierto, replicó Vexari. Aisling observó cómo los escoltas entraban en el refugio. Oyó golpes, una exclamación de advertencia y un siseo desagradable. ¿Qué pasa?, inquirió. ¿Qué hay ahí dentro? Probablemente un nudoso. Antes de instalarse en cualquier refugio, hay que despejarlo de maleza, porque, aunque los suelos suelen estar empedrados y cubiertos con tablones para que no entren los nudosos, a veces alguno consigue asomar un tentáculo por algún hueco. ¿Me comprendes? Ella asintió, cohibida, y frotó su pie torcido contra su tobillo derecho.
deseando que lo que se ocultaba en el refugio fuese cualquier cosa menos un nudoso. «No sé si deberíamos dormir ahí entonces», comentó con inquietud. «Bueno, no podemos obligarte», opinó Bexary, encogiéndose de hombros. «Si prefieres pasar la noche al raso, no te lo vamos a impedir». Vixnan salió entonces del refugio, limpiando la hoja de su machete, impregnada de una viscosidad blanquecina que Aisling identificó como sangre de nudoso. «Pues sí, había uno», observó Bexary, casi alegremente. El estómago de Aisling se encogió de puro terror. «¿Y ahora qué?» «Ahora, a bloquear el agujero, claro. Lo cubriremos con una piedra pesada para que no pueda volver a entrar por ahí. También taparemos todos los resquicios que puedan haberse abierto en el suelo desde la última vez que durmió alguien en este lugar». Ella se volvió hacia su compañero, convencida de que no había oído bien. «¿Cómo dices?», preguntó con voz aguda. «¿Pretendes que durmamos ahí dentro? ¿Con los nudosos?» No, con los nudosos no». Bexary se quedó mirándola, un poco perplejo. «Ya hemos espantado al que había ahí dentro, ¿no lo has oído?» «Sí, y nos aseguramos de que no vuelva a entrar por el mismo hueco», añadió Vixnan, cruzándose de brazos. Pero ella se aferró a la camisa de Bexary temblando. «Yo no puedo entrar ahí. ¿Y si regresa y me coge? ¿Y si esta vez consigue hundirme en el suelo para siempre?» «¿Esta vez?», repitió Vixnan frunciendo el ceño. El buhonero se quedó mirando a la muchacha. «Había olvidado que sobreviviste al ataque de un nudoso cuando eras niña», murmuró. «Por eso cojeas, ¿verdad?» «Estarás segura en el refugio», la tranquilizó Vixnan. «Habrá alguien de guardia en todo momento, y vamos a volver a revisar el interior para asegurarnos de que ningún nudoso vuelva a entrar ahí, ¿de acuerdo?» Aisling asintió débilmente. Sabía que tenía mucho que aprender, pero también sentía que todo aquello la superaba. Esperó con paciencia a que los 3 hombres terminaran de asegurar el refugio y entró tras ellos cuando se lo indicaron. Dentro había una única estancia, completamente cerrada, sin ventanas. Bexary le indicó que se instalara en el extremo más alejado de la puerta. «Nosotros 3 nos turnaremos para hacer la guardia. Toma», añadió entregándole un puñal. «Por si tienes que defenderte». Aisling ya temblaba de miedo. «Nadie me ha enseñado a...» «Aprenderás, no te preocupes». Aprovecharon los últimos momentos de luz para encender una hoguera en el exterior y preparar una cena ligera. Después Bexary insistió en que volvieran al refugio. «¿Y el caballo?», preguntó Aisling señalando al animal, que pasía con calma no lejos del carro. «No le pasará nada», respondió Vixnan. «Los monstruos nunca atacan a los animales, ni tampoco destruirán el carro. Solo les interesan los humanos». «Eso había oído. Entonces, ¿es verdad? ¿Alguna vez habéis visto a un monstruo alimentarse de algo que no sea una persona?» «Nunca», confirmó Bexary. «Y son capaces de aguantar días, meses, incluso años sin devorar a nadie». «Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué no se mueren de inanición?» «No lo sé, pero no tienen hambre en realidad», gruñó Vixnan. «No matan a la gente para comer, porque no lo necesitan. La mayoría ni siquiera devoran por completo a las personas a las que atrapan. Empiezan a comérselas hasta que se les mueren, y entonces pierden el interés por ellas y abandonan sus cuerpos para que se los terminen las alimañas». Aisling inspiró hondo, horrorizada. «Así que en realidad», concluyó el escolta, «los monstruos no comen humanos sin más, comen humanos vivos, y no los devoran para subsistir, sino porque es una manera cruel de matarlos». «Los escuálidos sí se comen a sus víctimas del todo», intervino Penrose, «porque en cuanto lanzan el primer mordisco son incapaces de parar. Y los robahuesos también, claro, por razones evidentes». Aisling quiso seguir preguntando, pero caía la noche, y había que prepararse. Obedeció sin rechistar las indicaciones de sus compañeros, y se recogió en su rincón, envuelta en una manta, mientras Vixnan hacía la primera guardia junto a la puerta. Pensó que sería incapaz de dormir, pero estaba tan cansada que cayó rendida en cuanto cerró los ojos. De madrugada la despertó un escándalo de golpes y chillidos. Se incorporó en la oscuridad y se dio cuenta de que estaba sola. «¿Bexary? ¿Vixnan?» «¡Nos atacan los robahuesos!», le llegó la voz del buhonero desde la puerta.
La muchacha detectó entonces su figura recortada contra la penumbra procedente de fuera. ¡No te muevas de ahí! ¡No dejaremos que entren! Aislinn asintió, aterrorizada, y se encogió todavía más sobre sí misma, aferrando el puñal que él le había dado. La batalla duró casi hasta el amanecer, pero los robahuesos no entraron en el refugio. Cuando los escoltas le dijeron que podía salir, la joven obedeció, con precaución, y miró a su alrededor. Vixnan cojeaba un poco, y Pernox estaba vendándose una herida en el brazo que no parecía demasiado grave, pero por lo demás parecían estar bien. Por contra, habían cadáveres de monstruos por todas partes. 7, informó Penrose. Todos muertos. Nunca se les hace huir, afirmó Bexley, adivinando lo que iba a preguntar Aislinn a continuación. Atacan hasta que te matan o hasta que los matas tú. ¿Por qué hacen eso?, preguntó ella, aproximándose al cuerpo más cercano con curiosidad. Si no luchan por hambre, ¿qué es lo que los lleva a pelear hasta la muerte? Son monstruos, respondió Penrose, encogiéndose de hombros. Aislinn se inclinó junto al cadáver del robahuesos. Era una criatura repulsiva, que pese a todo tenía una cierta apariencia humanoide. Iba desnudo, a excepción de la armadura que se había fabricado a partir de las costillas de sus víctimas. Como protección no era gran cosa, porque las flechas de los escoltas habían encontrado huecos entre ellas. El cráneo humano que había utilizado como casco había caído a un lado, revelando una cabeza pequeña y bulbosa, carente de cabello. Tampoco tenía nariz, sus ojos eran completamente negros, y su boca estaba llena de dientes afilados y amarillentos. La joven se fijó también en sus poderosas patas traseras. En cierto modo le recordaban las de un conejo, lo cual explicaba por qué eran capaces de dar aquellos saltos tan espectaculares a pesar de su reducida estatura, similar a la de un humano de 6 o 7 años. Se recordó a sí misma que tendría que anotarlo. Aislinn, déjalo, dijo Bexley. No podemos entretenernos, o no llegaremos al siguiente refugio antes del anochecer. Se asearon como pudieron con el agua que traían, porque no podían arriesgarse a abandonar el camino para buscar un arroyo. Desayunaron rápidamente y se pusieron en marcha de nuevo. Solo entonces la joven, acomodada ya en el carro, sacó su libro y se puso a escribir acerca de todo lo que había aprendido. Los días siguientes fueron similares. Avanzaban por el camino y dormían en los refugios, salvo la tercera noche, que pasaron en un enclave abandonado. Los monstruos los atacaron en algunas ocasiones más, pero los escoltas lograron rechazarlos. Por fortuna, el camino continuaba atravesando unas amplias praderas que dificultaban las emboscadas. Aislinn no dejaba de ser consciente de los riesgos, pero por el momento se sentía relativamente segura. Robahuesos, crestados, nudosos o incluso galopantes eran monstruos que ya conocía. Había oído historias acerca de ellos. Había llegado a verlos con sus propios ojos. El cuarto día, sin embargo, sufrieron el ataque de unas criaturas que no pudo identificar. Primero las oyeron. Fue una especie de chasquido, que sonó una vez y luego se repitió en distintos puntos de la espesura. Los escoltas cargaron sus arcos y esperaron tensos. Bexley bajó del carro y desenvainó su machete. Aislinn sacó su puñal también, aunque no sabía a qué se estaban enfrentando. Su corazón latía desenfrenado mientras miraba alrededor, aterrorizada, y algo en su interior no paraba de gritar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El sonido se hizo cada vez más reiterado. Parecía venir de todas partes, pero no era siempre igual. Los chasquidos a veces sonaban más cortos, a veces más largos, más graves o más agudos. Pensó de pronto que parecía una especie de lenguaje, pero eso no resolvía sus dudas ni le daba ninguna pista acerca de cómo enfrentarse a aquella nueva amenaza. Algo se movió entre las hierbas altas junto al camino, y Vixnan disparó. La flecha debió de encontrar su objetivo, porque se oyó un chillido, y el resto de criaturas repiquetearon con más intensidad. Luego, toda la hierba pareció ondular, y los chasquidos resonaron más cerca. Los escoltas dispararon nuevamente, y después otra vez, casi sin descanso. Algunos monstruos se quedaron atrás, pero el resto seguía avanzando. Y entonces el primero de ellos saltó al camino, y Aislinn lo vio por fin. Lo contempló, fascinada y horrorizada a partes iguales, porque nunca había visto nada igual.
Primero pensó que se trataba de una serpiente, asombrosamente grande, puesto que tenía un cuerpo alargado y sinuoso, pero luego vio que se desplazaba sobre 6 cortas patas finalizadas en garras, y que tenía la piel cubierta por un pelaje verdoso parecido al musgo. La criatura se alzó sobre sus patas traseras. En esa postura era casi tan alta como Penrose. El escolta tensó el arco sin apartar la mirada de ella. «¡Espera!», empezó Vixnan, pero fue demasiado tarde. El monstruo repitió de nuevo aquel sonido, agudo y apremiante, y Penrose disparó. La flecha lo atravesó de parte a parte, y en aquel mismo momento, no menos de 10 criaturas se lanzaron sobre ellos desde la maleza. Aisling gritó: «¡Demasiado rápidos!». Fue lo único que pudo pensar, aterrorizada mientras sus compañeros cogidos por sorpresa se enfrentaban a los monstruos. Se quedó en el carro, preguntándose frenéticamente cómo podía ayudar a aquellos hombres que peleaban por sus vidas. Las criaturas se desplazaban con movimientos tan veloces que sus cuerpos, fluidos y serpenteantes, resultaban difíciles de alcanzar. Gritó alarmada cuando uno de los monstruos saltó al carro, inundando sus fosas nasales con un profundo olor a moho y humedad. La miró un momento con unos ojos saltones, de pupilas amarillas y verticales como las de una víbora. Soltó un nuevo chasquido y se abalanzó sobre ella. Aisling trató de quitárselo de encima, manoteando con desesperación. La cola de la criatura se le enredó en las piernas y le hizo perder el equilibrio. Blandió el puñal contra el monstruo, pero se movía demasiado deprisa. Cuando sus fauces ya se cernían sobre ella, logró agarrarlo por el cuello y apartarlo de sí. El monstruo chasqueó otra vez, irritado, y trató de lanzarle una dentellada. Aisling lo empujaba con toda su energía, pero aquella cosa era más fuerte que ella. Desesperada, lo golpeó con el puñal. Logró acertarle, y el monstruo aflojó un poco su presa con un chillido. La joven lo apuñaló de nuevo. Sintió su sangre, viscosa y extrañamente fría, empapándole las manos, pero eso solo le dio más fuerzas. Siguió acuchillándolo, hasta que consiguió quitárselo de encima, y echarlo fuera del carro. Se quedó unos segundos quieta, horrorizada y muerta de miedo, hasta que un grito la hizo reaccionar. Se asomó fuera del carro y contempló la escena. Sobrecogida, solo quedaban ya 4 monstruos. Bexary estaba rematando el que Aisling había herido, y Vixnan se enfrentaba a otro un poco más lejos. Pero los 2 restantes habían derribado a Penrose y empezaban a comérselo vivo, mientras el joven trataba de quitárselos de encima entre alaridos. Bexary corrió a socorrerlo, y Vixnan lo siguió en cuanto se hubo deshecho de su adversario. Entre los 2 mataron a los 2 últimos monstruos y liberaron a Penrose, que estaba herido y aterrorizado, pero vivo. Lo subieron al carro con cuidado. «¡Aisling!», lo llamó Bexary. «¿Estás bien? ¿Puedes ocuparte de él?». Ella temblaba de terror, pero asintió y se obligó a centrarse en su compañero herido. El buhonero trepó al pescante y puso el carro en marcha de nuevo. Vixnan subió también, pero se mantuvo alerta, con el arco tenso por si aparecían más criaturas. El caballo arrancó al trote y se alejó de allí, y de los cuerpos de los monstruos que quedaron esparcidos por el camino. Aisling examinó al joven escolta con manos temblorosas. Sus compañeros lo habían socorrido con rapidez, por lo que solo tenía 3 dentelladas en los brazos y una más en el pecho. Parecían superficiales, aunque una de ellas le había arrancado un buen pedazo de carne. Le lavó las heridas como pudo mientras Penrose sollozaba en silencio, todavía conmocionado. «¿Qué eran esas cosas?», pudo preguntar ella por fin. «No las había visto nunca». «Chasqueadores», respondió Vixnan con gravedad. «De uno en uno no son demasiado peligrosos, pero suelen atacar en manada y utilizan estrategias de caza bastante complejas». Aisling reflexionó en silencio mientras vendaba a Penrose. Había oído hablar de los chasqueadores en alguna ocasión, pero nadie se los había descrito nunca con claridad. Ahora comprendía por qué se camuflaban asombrosamente bien entre la hierba alta y atacaban en grupos numerosos. Si alguien tenía la desgracia de verlos de cerca, desde luego era poco probable que saliera con vida para contarlo. «Se hablan entre ellos, ¿verdad?», planteó. «O algo parecido». «Sí, algo parecido. Entre la hierba no los vemos, solo los oímos. Si nos hubiesen sorprendido en campo abierto y no en el camino, no habríamos sobrevivido». Habían dejado atrás el lugar del ataque, de modo que Vixnan se relajó un poco.
Bajó el arco y se acercó al herido que gemía de dolor. ¿Se pondrá bien?, preguntó Aisling preocupada. Vixen dudó. Las mordeduras de los chasqueadores, como las de casi todos los monstruos, se infectan con facilidad. Hay que aplicarles un ungüento específico, pero no lo puedo hacer aquí. Estamos a 1.5 días del camino del enclave más cercano, dijo Bexary. Allí lo podrán curar mejor, si aguanta hasta entonces. Fin del capítulo 7.